tenemos en la línea telefónica, y le agradecemos mucho, nos tome la llamada la senadora de la República, Paloma Sánchez. Paloma, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, querido Enrique, gracias por el espacio, un gusto poder saludar a tu gran auditorio. Gracias, Paloma. Pues el día de ayer tuviste una participación en el Senado de la República, que en el protocolo había una conmemoración institucional por el tema del Chiapas, pero tú participaste en tribuna en mucho reconociendo lo que representa para nuestro país esa gran entidad federativa, pero también abordaste algunos de los testimonios que has tú recibido o recabado para lo que está sucediendo en Sinaloa, de madres, de estudiantes, de jóvenes. Pero bueno, dejaste ahí la agenda necesaria de abordaje para los efectos de que esto que sucede principalmente Culiacán y algunos municipios del centro de Sinaloa tenga un estadio distinto, estimada Paloma. Así es, querido Enrique. Ayer, en un principio, quiero comentártelo, se había abierto la posibilidad de que existiera el tema de agenda política, que es un espacio en el Senado donde se pueden abordar diferentes temas coyunturales, y desde ese momento, fue una propuesta de mi coordinador Añorbe, donde pues era una oportunidad para que pudiéramos hablar del tema de Sinaloa desde la bancada del PRI. Pero al último, pues deciden poner dos enfermerías que cumplían 200 años, donde Chiapas se incorporaba a la federación. Y pues yo siempre lo he dicho, claro que es importante hablar del pasado, pero cuando el presente está en riesgo, pues era la oportunidad para hablar de un tema que nos sorprende, pero desde acá, desde el gobierno federal, pues han querido callarlo. Y yo creo que es obvio para todos, en donde ayer sale el presidente de la República a decirnos que los medios de comunicación son unos amarillistas por lo que está sucediendo en Sinaloa, cuando tú y yo sabemos que es una realidad. Entonces aprovechamos ese espacio para hablar de la enfermería, pero pues yo me ubiqué hablando en el tema de Sinaloa. Hubo varias intervenciones para que yo no pudiera hablar del tema. Hablas igual pues de que desde el momento que lo están callando es porque saben que está pasando algo, ¿no? Entonces yo le tengo mucho respeto al presidente pues de la mesa directiva, al senador Noroña, pero pues me tuve que enfocar en el tema importante que era hablar de lo que estaba sucediendo en el estado. Hoy solamente, por decirlo así, ¿no? 52 muertos, 40 desaparecidos, 14 heridos al menos, y eso llevamos 11 días secuestrados en Culiacán, y las familias sinaloenses lo saben. Esta situación, que la verdad la cosa es muy, muy importante, pero lo que veo que es malo para Sinaloa es que se quiera degradar. Hemos escuchado desde la semana pasada y en particular esta semana y más particularmente ayer al presidente, y tratan de llevarlo al escenario de la revancha, al escenario de los detractores. Pero bueno, en términos muy concretos, ayer, por ejemplo, se levantaron a 3 personas, entre ellos una niña, 2 personas adultas. Afortunadamente, minutos después a la niña la soltaron porque aparentemente no era el objetivo. Y las cosas están en ese nivel. Ayer, en el transcurso del día, a estas horas ya había 6 personas muertas. De esas 6 personas muertas, había 2 decapitadas y 2, estas mismas 2 con las manos cortadas. Platicado así, pues se oye así como de serie de Netflix, pero es una realidad que en muchos sentidos a las personas que viven en Culiacán le está generando estrés. Los niños ya no saben qué hacer en sus casas, porque aun cuando se ha pedido el regreso a clases, los padres dicen, no, pues yo no voy a arriesgar a mi hijo. Situaciones que vemos que barrayan entre el cinismo del presidente al decir esas cosas y la falta de sensibilidad para ver cómo solucionar esta situación. Yo creo que el dato que tú estás diciendo, Enrique, tienes toda la razón. La falta de sensibilidad, yo creo que es lo que más indigna a la gente. Porque, a ver, obviamente la crisis que está pasando en el Estado, pues no es nada fácil enfrentarla. Esa es una realidad y todos lo sabemos. Pero la falta de sensibilidad, la falta de decir
oye, de aceptar que realmente hay un riesgo, que realmente las familias están en riesgo. Yo creo que es lo que más le enoja a las y los sinaloenses. A ver, Culiacán, ni cuando estuvo el COVID, se veían esas calles tan solas. Todos lo sabemos. Además, quieren ni hablar, al otro día salen y bueno, hay que el regreso a clases. A ver, yo lo dije como en un testimonio. Sales y quieres llevar a tu hija a clases y ves un convoy pasar, ¿con qué seguridad y con qué tranquilidad? Evidentemente te vuelves a encerrar. Además, negocios. Yo hablé mucho ayer también, por ejemplo, de la parte de la economía. A ver, jóvenes empresarios que empiezan su negocio, ni siquiera estás hablando de estas grandes empresas, estás hablando de pequeños y medianos negocios que viven al día, que les cuestan los empleados, que les cuesta todo, porque los trabajadores, por más que quieren también salir a trabajar, pues la gente tiene miedo, y esa es una realidad que estamos viviendo en Sinaloa. Entonces, en este llamado, incluso te lo digo, y si puedes ver mi discurso, Enrique, ni siquiera era un tema lleno de reclamos, es el sentido. Lo vi tu discurso, Paloma, íntegro, y sí, no hay una vamos a hablar, una mala leche en la narrativa. Claro, de hecho, después de mí quisieron atacarme, que siempre, que es una cobardía esconder mi discurso en una enfermería. Perdón, cobardía sería no hablar del tema. Eso es ser cobarde. No hablar del tema. Totalmente de acuerdo. Hay una energía en tu narrativa, pero no, o sea, por favor, es quién está tapando a quién, ¿no? Eso sería al menos mi conclusión. Claro, o sea, se trata de nada más señalar, que no minimicen lo que está pasando en el estado. Eso es lo importante, que la gente sepa en todo el país y en todo el mundo lo que estamos viviendo en Sinaloa, porque esos datos que ahorita tú me estás dando, Enrique, los que nosotros traemos son 11 días de violencia. Sí. Lo decía aquí, las familias sinaloenses están secuestradas en Culiacán, no pueden salir. Yo veo muchísimos videos de gente, porque aparte te voy a decir algo, Enrique, o sea, luego notas cuando es un tema, pues, que la gente se identifica, ¿no? O sea, yo subo mi video en las redes y te podría contar todo lo que me han escrito gente que no son mis seguidores, que solamente es gente que te explica los testimonios, en donde me escribe alguien, me dice, hoy en la mañana iba saliendo y veo cómo se levantaron a un chavo en una camioneta, y me mandan la foto. Y otras personas donde dicen, es verdad, no podemos minimizar la violencia, tengo miedo que mis hijos vayan a la escuela. Los trabajadores que salgan a las calles. Sí. En este ejercicio de que los trabajadores salgan a las calles, ha habido personas heridas la semana pasada, más o menos, por eso. Te lo voy a decir muy claro, ayer, de verdad es una ofensa lo que dijo el presidente de la República. Que son amarillistas, de verdad. Es que pareciera que, o sea, está ciego, no está viendo todo lo que está pasando. Una pregunta, Paloma. Estamos hablando que por muchas razones, históricamente, el Senado de la República es la máxima tribuna de la nación. Ahí está representado una mayoría del grupo gobernante y dominante en el país en muchos sentidos, y no estoy siendo ni peyorativo ni descalificativo. Pero, ¿qué posibilidades es que, por decir, Gerardo Fernández Noroña, que apenas creo que fue el lunes, narró en alguna ocasión para hablar mal de lo que dijo Zedillo, que él se le había tirado al piso para la puerta de Los Pinos, donde sale la camioneta, y que lo levantaron, y que ahí sacó un compromiso? Ese Gerardo Fernández Noroña, como presidente de esta máxima tribuna de la nación, ¿qué posibilidades tendrá de hacer algo o de llamar al presidente? Oiga, me preocupa mucho por lo que me dice mi compañera senadora. ¿Qué sucede después de este mensaje, mi estimada Paloma? Híjole, mira, terminando el mensaje te digo que al mismo tiempo pues hubo alguien que se levanta y dice que es una cobardía, que escondemos este tema, que quisieron, obviamente, como siempre, llevar a los problemas del pasado. Y ahí fui muy clara también, porque pedí la palabra y les dije, queremos hablar del pasado, pues el exgobernador ahora es el embajador de Morena. Entonces, basta de culpar. Y también dijo una frase que decía, que lleva muy poco tiempo en el poder, perdón, pero ya llevan 3 años también en el gobierno del estado. Entonces, querer seguir culpando al pasado
esa es una narrativa, llevarlo a la corrupción, a ver, yo no voy a defender gobiernos del pasado, ni los errores tampoco del pasado, pero tenemos que hablar de la actualidad. ¿Qué vamos a hacer hoy? O sea, ¿qué vamos a hacer para realmente Culiacán y Sinaloa se sientan seguros? Eso es lo que tendríamos que estar hablando. Que haya una respuesta por el lado de Morena, híjole, Enrique, ojalá, de verdad que lo hice, este llamado lo hice con esperanza y con fe, de verdad, de que volteen a ver al Estado. Lo dije así, estoy pidiendo auxilio, sensibilícense, que algo les conmueva, o sea, ¿no? Pero sí, ellos con las mayorías que tienen, híjole, no hubo otra reacción. Esperaremos que pase. Entiendo la vez esta parte que narró el presidente, pero también yo he visto durante pues estos pocos días que llevamos en el Senado, digo, la pasada semana con la reforma judicial que votamos en contra, en donde ellos siguen defendiendo que pues ellos ganaron la mayoría. Pero a ver, las mayorías no nos las dan para que las destruyas las cosas. Y no porque tengas una mayoría significa que los errores que están pasando hoy en Sinaloa están bien hechos. Así es. Entonces eso es su narrativa y eso es lo que están hablando y también lo digo así, cuando de verdad vengan otra vez las elecciones, yo respeto mucho la democracia y respeto los resultados y así fue, pero pensemos realmente en el voto, porque es así como mexicanos, como ciudadanos, es lo que nos permite pues saber qué viene para adelante. Tú y yo, Enrique, lo hablamos mucho en tu programa, sabíamos lo que iba a pasar en el Poder Judicial, y hubo una mayoría, y si así se ganó, bueno, adelante, pero no significa que no escuches a las minorías o no escuches a la oposición, porque mi reclamo de ayer, de verdad que fue con el corazón y solo fui a dar y decir los testimonios y el sentir de los sinaloenses. Claro. Pidiéndole al gobierno que voltearan a vernos y que nos fueran a ayudar. Sí, penosamente todo tiene que ser político, todo tiene que ser mala para los conservadores y penosamente pues el presidente de la República que en términos muy concretos el autor de estas cosas que están pasando fue aquel que liberó al que por fin agarraron pero primero lo liberó él en una situación muy parecida pero que solamente fue un día en Culiacán. Paloma, te agradezco mucho me hayas tomado la llamada, te mando un abrazo y estamos en comunicación. Hoy es días importantes en Cámara de Diputados y la otra semana ustedes procesan esta reforma de los temas indígenas y afroamericanos, pero también el tema de Guardia Nacional. Muchas gracias, Paloma. Así es. Listos para la otra semana, como te digo, martes la reforma de pueblos indígenas, miércoles se vota la reforma de la Guardia Nacional. Gracias por el espacio, mi querido Enrique, seguimos en contacto y una felicitación pública y un abrazo grandísima a nuestra querida Mari. Feliz cumpleaños. Gracias, Paloma, aquí te está escuchando y se lo transmito con mucho gusto. Muchas gracias y estamos en comunicación, Paloma.